todos desde acá. Bueno, tengo la responsabilidad de presentar al doctor Miguel Pastorino. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Católica Argentina, es máster en Biotécnica por la Universidad Francisco de Vitoria, magíster en Dirección de Comunicación y licenciado en Humanidades por la Universidad de Montevideo. Es profesor de alta dedicación en la Universidad Católica del Uruguay y sus áreas de investigación son antropología filosófica y bioética. Actualmente es docente de antropología, filosofía de la mente, ética profesional en salud y filosofía e historia de las religiones. Es columnista en Diálogo Político, CAS, Semanario Voces, El Observador, Crónicas, Aleteia y coordinador de la Mesa de Filósofos de En Perspectiva. Es miembro fundador y portavoz de Prudencia Uruguay, un grupo multidisciplinario de estudio de cuestiones bioéticas que ha desarrollado una postura crítica con los proyectos de legalización de la eutanasia. Así que es un gusto poder presentar al doctor Miguel Pastorino. Bueno, buenas tardes. Voy a controlar el tiempo por las dudas, para no excederme, aunque igual entre mis grandes defectos de ansiedad es hablar rápido, ¿no? De todas maneras, por eso traje, Santiago, un ejemplar de un libro que acabamos de publicar gratuito, con varias conferencias de especialistas en psiquiatría, cuidados paliativos, bioética, que lo tenemos disponible digital para hacérselo llegar, con investigadores que han trabajado estos 2 años en el tema. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, porque yo lo que voy a hacer es como una especie de síntesis del problema. ¿Desde dónde hablo yo en primer lugar? Hablo desde mi campo, que es la filosofía y la bioética. Pero he aprendido mucho de los especialistas que trabajan en cuidados paliativos, porque en cualquier tema, como hicimos con la pandemia, hay que partir de lo que la ciencia nos muestra, lo que la evidencia empírica muestra, para después poder uno presentar argumentos, ¿sí? Y en estos 2 años de trabajo detectamos algunos mitos o ideas erróneas extendidas en la población, legisladores, periodistas e incluso personal de salud. Primer mito más extendido en el Uruguay sobre este tema, sobre la eutanasia y el suicidio asistido, es la confusión entre la sedación paliativa y la eutanasia. Esto es bastante grave. Existe un mito de algo que ha sido desterrado hace más de 20 años, que es el famoso cóctel, que se le llamaba, pero era una forma de sedación, y los paliativistas, con el avance de la farmacología, hoy pueden sedar a un paciente y asegurar empíricamente que la sedación en agonía no adelanta la muerte. Porque a una persona se le quita el goteo de la sedación y la persona despierta. La sedación, tal como hoy se practica, no realiza la muerte de la persona. Por lo tanto, es una falacia decir que la eutanasia en Uruguay es un secreto a voces. Eso es falso. No porque lo diga yo, sino desde el punto de vista empírico, es falso. Puede haber alguien que cometa algún delito de homicidio en contexto médico, pero cuando se habla de la sedación, no es eutanasia. Y mucha gente se para en ese presupuesto de que se practica para decir que debería ser legal, pero como el presupuesto es falso, la conclusión es absurda, ¿sí? En primer lugar. Segundo mito, muy importante también, se confunde en la población en general las prácticas de la eutanasia, que es provocar la muerte en forma directa, mediante una inyección letal o algún otro mecanismo, con otras prácticas médicas que son deontológicamente correctas y que no son eutanasia, y que en nuestro país son legal y éticas, como por ejemplo la ley de voluntades anticipadas, que antiguamente se le llamaba eutanasia pasiva, y eso fue desterrado de la bioética porque genera entreveros. ¿Qué es esto? Que yo puedo decidir cómo morir en paz, sin sufrimiento. No quiero que me alarguen la vida, no quiero vivir dependiendo de un soporte artificial,
no quiero que me pongan un respirador, no quiero seguir haciéndome diálisis todos los días. Tengo derecho a decir, hasta acá llegué, estoy cansado. Pero eso no es eutanasia. Eso no es eutanasia y eso es legal. La gente no lo sabe. La gente no sabe que ese es su derecho. El 3% de los pacientes conocen sus derechos en este sentido, de que yo puedo decir, hasta acá llegué. Y no quiero que me prolonguen la agonía simplemente por la obsesión de mantenerme vivo. Eso es un derecho. Pero eso no es eutanasia. Eso no es lo que se quiere legalizar ahora. Y mucha gente cree que sí. Con lo cual, yo creo que antes de tomar posición, el gran problema que tenemos es el entrevero y la desinformación que hay. Y mucho de ese entrevero funciona en el impacto mediático. Tercera cuestión o tercer mito instalado en Uruguay. Creer que la oposición contraria a la eutanasia es por razones religiosas. Y eso es bastante absurdo porque empíricamente hay ateos en contra y ateos a favor, creyentes en contra y creyentes a favor. Y además en un país laico como el nuestro, donde el Código Penal no se basa en la Biblia, habría que preguntarse por qué es delito de homicidio, si el Código Penal no se basa en la religión, o por qué el Código de Ética Médica, que es del 2014, que los médicos uruguayos, que yo sepa, no se basan en la religión, en su artículo 46 dicen que es contrario a la ética médica dar muerte al paciente, la eutanasia activa. La Asamblea Médica Mundial condena la eutanasia. Es decir, no es un tema por motivos religiosos. Que haya personas que por su religión además tengan argumentos contra la eutanasia, allá la religión. Pero eso es otra cuestión. Y a veces se utiliza como una falacia dominem, que si alguien llega a ser religioso le dicen, vos pensás esto por la religión. La pregunta es, ¿qué importa cuál es mi religión, qué tipo de helado me gusta o qué cuadro de fútbol tengo si te estoy discutiendo sobre cuestiones de ética médica y de derechos humanos? Porque si no se utiliza como una falacia, recurrente, muy recurrente. De hecho, el problema de fondo de la eutanasia, como ahora veremos, es sobre la concepción de la autonomía del paciente, la concepción de dignidad, y por lo tanto es un tema estrictamente de derechos humanos, no es de otra cuestión. Otro mito es que la mayoría de la gente está a favor. Claro, sí, si vos haces encuestas preguntando sufrimiento o muerte, yo no sé cómo les di 80 y no les da 100. ¿Pero quién quiere sufrir? Es absurdo. Ahora, si a la gente le dijeran, ¿qué preferís, sufrimiento, alivio o muerte? Yo creo que la gente, en general, si es aliviada, prefiere vivir. Hay un dato empírico de la doctora Ana Guedes, que coordinó el equipo de paliativos del CASMU durante 20 años, y ella cuenta, en un artículo de investigación, que de 8.000 pacientes que atendió, le cuenta con los dedos de la mano los que le pidieron morir, pacientes oncológicos, generalmente, algunos con enfermedades crónicas, pacientes con ELA, por ejemplo, degenerativas. Y allí ella dice, y de esos pacientes que pidieron la muerte, cuando fueron aliviados y pudieron dormir, no podían dormir del dolor, pudieron descansar y estar con sus seres queridos, querían un día más. Porque en el fondo está estudiado que el deseo de adelantar la muerte, esto está estudiado empíricamente en Barcelona, hay muchos estudios que muestran que el deseo de adelantar la muerte no tiene que ver con la patología. No importa si es EPOC, si es un ELA o si es una enfermedad oncológica. Lo que hace el deseo de adelantar la muerte tiene que ver con el equipo asistencial y con el entorno familiar. Es la angustia existencial de que esta vida no la quiero vivir. O sea, aunque me alivien el dolor, el problema es el entorno. Entonces, lo que ella dice es, cuidado con la hipocresía de decir, pero es lo que la persona quería. Claro, pero lo que en realidad necesitaba no era matarla, era otra cosa. Era una asistencia de calidad. Era un entorno de afecto y de hacerle sentir que su vida vale algo y no que se sienta una carga para todos. Tiene que ver con una cuestión social y afectiva, profundamente emocional. Entonces, en el proyecto de ley que se va a votar mañana, los dos que van a discernir el deseo de adelantar la muerte son dos médicos generales. No hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay experto en paliativos. ¿Cuánta gente depresiva persiste en la idea de querer morir y están psíquicamente aptos? ¿Sí? Porque son mayores de edad. O sea, es un problemón. Es un problemón. Otra cuestión, y creo que aquí es donde está el núcleo, es la idea de que esto es un tema de libertad. Es un tema de libertad, de que yo dispongo de mi vida y por qué vos me tenés que decir a mí que no. Bueno, nuestras libertades individuales para vivir en sociedad están bastante restringidas en muchos aspectos. Ni les cuento lo que vivimos durante la pandemia. O sea, que la libertad individual no es absoluta.
porque el límite es la justicia con respecto al otro. Y entonces, si fuera un tema de libertad individual, la gente es libre de suicidarse. Pero aquí el problema es que se trata de un tercero que tiene que provocarme la muerte. Que si yo lo construyo en un derecho, el sistema de salud tiene el deber de matarme. O sea, eso es lo que se legisla. Porque si hay un derecho, tiene que haber un deber. Y si no lo quiere hacer este médico por objeción de conciencia, habrá que conseguirle a alguien que lo haga. El problema más grave es que todos los países del mundo que han legalizado la eutanasia, como los Países Bajos, Canadá, siempre es una despenalización, que era el proyecto original de Ope Pasquet, una despenalización. Pero el proyecto actual de Uruguay, que es en mayor parte creado por el Frente Amplio, aunque Ope unificó con ellos, es un proyecto que copia, calca a la ley española, que transforma la eutanasia en un nuevo derecho y en una prestación de salud. Entonces, claro, ya no es simplemente una despenalización, ya tiene que ser un servicio de la muerte para médicos que no fueron formados en eso, que no sé cómo lo van a hacer. Por otra parte, la cuestión de que es una cuestión de libertad es casi paradójico, porque se plantea la libertad absoluta a la persona cuya libertad está más afectada por el sufrimiento, por las presiones sociales, emocionales, por una sociedad que no valora la vejez y que tiene una gerontofobia, una discriminación absoluta por edad. Todos sabemos lo que pasó con los triage en Europa durante la pandemia. Hay que salvar a uno de los dos, salvás al más joven. El criterio no era quién llegó primero ni quién está más grave, sino un criterio de discriminación por edad. Y eso es un criterio que va contra la bioética y contra los derechos humanos. Entonces, el problema es que aquí se está naturalizando de que, bueno, porque ¿qué harías tú con una ley de eutanasia? Claramente discriminás dos tipos de personas. Los eutanasiables, que bajo ciertas características se les puede practicar la muerte, si lo piden, por supuesto. Y a otros que aunque lo pidan, no los podés matar. ¿Por qué? A eso les prevenís el suicidio. Y la pregunta es, si yo a las personas les puedo dar el alivio que merecen, lo único que queda es el deseo de morir por una angustia existencial. ¿No es ese igual que cualquier suicida? O sea, ¿cuál es la diferencia? Es que pensamos que determinadas personas merecerían morir. Aquí la cuestión, y creo que más grave todavía, es que se plantea que es una opción que la gente pueda elegir si quiere cuidados paliativos o quiere eutanasia. Pero la verdad de los hechos es que tenemos una ley de cuidados paliativos con media sanción en diputados, con media sanción, pero los cuidados paliativos no llegan al casi 50% de la población, sobre todo el impacto es en el interior. La gente que no tiene el alivio, que no le tratan con opioides, no sé, y le dan tramadol, el tipo no puede más. Lo que te vengo a ofrecer es lo único que puedo darte, la eutanasia. Entonces está estudiado que cuando avanzan las leyes de eutanasia, retrocede la inversión en paliativos. Porque incluso en investigación en enfermedades complejas y nuevas o raras. ¿Por qué? Porque la gente ya cuando tiene el diagnóstico ya apura. Entonces directamente sé que voy a tener una demencia, listo. En Bélgica pasa eso, ¿no? La gente ya sabe que va a tener un diagnóstico X y por lo tanto adelanta la muerte. Además se genera un problema. Cuando vos decís que una persona puede morir por determinadas razones, el proyecto nuevo de ley, no sé si lo leyeron, ya sacaron la palabra terminal. O sea, no es para enfermos terminales, que aunque ese término también es discutido en cuidados paliativos. No es para enfermos terminales, sino, dice así el proyecto literalmente, personas con enfermedades crónicas, incurables e irreversibles. Yo tengo hipertensión y tengo 46, creo que entro ahí. O sea, enfermedades crónicas, incurables, irreversibles, que le generen a la persona un sufrimiento insoportable, o sea, que él considere que es terrible, y además el proyecto además dice, y ahí dejan de aparecer las enfermedades incurables, o condiciones de salud que limiten su calidad de vida. Personas con discapacidad. Condiciones de salud que limiten su capacidad de vida, su calidad de vida. Esto quiere decir que entonces, bueno, Canadá ya tiene eutanasia para personas con discapacidad. En el fondo es una sociedad que descarta a los que considera menos productivos. Esta es mi opinión personal. Es naturalizar que las vidas que consideramos menos valiosas, está bien que se terminen. Eso es lo que está de fondo. Aunque no digo que haya mala intención, pero es lo que culturalmente alimenta una opción de ese tipo.
que es una cuestión más filosófica, ¿no? ¿Dónde está el punto neurálgico? Y con esto voy a ir llegando al punto central y terminar con esto, ¿no? Aunque voy por la mitad, pero si soy breve mejor. Así hay espacio para preguntas y no los aburro tanto. Una cuestión central es el tema de la autonomía del paciente. En el ámbito de la medicina y de la bioética se ha progresado muchísimo en salir del paternalismo médico, aunque en los hechos no pasa tanto, porque hay gente que yo me pasa, que si soy paciente, lo primero que hago es le pregunto a mi médico, decime qué es lo mejor. O sea, en realidad te pones en manos del médico, es natural, ¿sí? Por más que en los documentos hemos avanzado, el consentimiento informado a veces es una mera formalidad, porque no se informa debidamente. Es decir, se ha avanzado en el respeto a la autonomía del paciente para abandonar el paternalismo médico, pero hoy estamos llegando a unas propuestas de autonomía del paciente que es una especie de hipertrofia de la autonomía. El médico pasa a ser pedido ya, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero que me hagan esto y es mi derecho, y el médico nada, tiene que venir y ejecutar porque el cliente tiene la razón. Y eso va contra el principio de no maleficencia, clásico en la bioética, y el principio de beneficencia, que desde el juramento hipocrático, que 5 siglos antes de Jesucristo, que no tiene que ver con la religión cristiana, es que el médico no ha de hacer daño a su paciente y no ha de acabar con la vida del paciente. Por eso esto va directamente contra una concepción errónea de la autonomía, porque quienes piensan en esto generalmente están sanos e idealizan un sufrimiento terrible, y entonces yo ante eso prefiero decidir. Pero no hacen la encuesta en el Maciel, la hacen a gente sana, ¿sí? Esa es otra cuestión. Y el otro problema, y creo que el más importante, pero es más abstracto, y ahora sí, perdonen, lo dejé para el final, más filosófico, es la cuestión sobre el concepto de dignidad. Y esto en realidad es lo que está en juego. Pero es muy abstracto y en general a la prensa a veces le interesa poco. ¿En qué se basan los derechos humanos? En que todos tenemos la misma dignidad. En que no hay personas que tengan una dignidad distinta. Esto viene de Kant, en el siglo XVIII, donde establece que la diferencia entre personas y bienes. Los bienes se compran, se venden, se descartan. Las personas, dice Kant, son fines en sí mismos, tienen un valor absoluto. Una persona no es un bien de intercambio, no es una cosa, y por lo tanto no es útil, sino que es valiosa en sí misma porque es persona. En base a esto se construyen los derechos humanos. Y la idea es que, después de lo que hicieron los nazis, que fue el primer Estado moderno que legalizó la eutanasia y Goebbels le llamó el derecho a morir, donde las personas firmaban además si tenían hijos con discapacidad, el famoso proyecto T4, donde las personas firmaban, no era con los judíos, todavía no eran los campos de concentración, estamos hablando del 41 en Berlín, donde con una ley el Führer estableció que las personas que entregaran a sus familiares se les iba a asegurar una muerte dulce porque eran una carga económica para la familia. En una Alemania bastante devastada después de la Primera Guerra Mundial. Y de hecho hay un libro que recomiendo, les puedo pasar la referencia, de Ali Gotz, un historiador alemán, que se llama Los que sobraban, que cuenta los argumentos de la propaganda nazi a favor de la eutanasia, que Ope se me enojó y yo le dije, yo no estoy tratando de nazis a los que ahora están a favor, eso sería absurdo. Estoy tratando de hacer entender cuál es el tema que está en juego, y es, cuando una sociedad acepta que hay vidas de menor valor, que eso fue lo que pasó en Alemania, con un libro además de un psiquiatra y un jurista de 1920 que se llama así, Vidas de menor valor, y había que hacerse cargo de darles lo que los médicos en Nuremberg confesaron, lo hicimos por compasión, era un acto de amor, con esta pobre gente que sufría. Así te lo definen, es un acto de amor. Y sin embargo, marcharon todos igual en el juicio de Nuremberg. ¿Por qué? Porque por más que me digas que es un acto de compasión, vos estabas convenciendo a la gente frágil de que lo mejor para ellos era morir. Goebbels incluso hizo una película en el 41 que se llama Yo acuso, de una chica con esclerosis múltiple que le pide al marido que la mate. Salen todos conmovidos diciendo lo mejor que podemos hacer por nuestros seres queridos es que cuando sufren, ayudarlos a morir, ayudarlos a morir. Ayudar a morir es ayudar a llegar a la muerte de manera humana, sin dolor, sin sufrimiento y sintiéndose amado y valioso, y mejor si muero en casa, rodeado de seres queridos, como hacen los cuidados paliativos. Ayudar a morir no es eliminarlo antes, pero bueno, así lo entiendo yo.
Y hay otra cuestión aquí con la dignidad, y es que a veces discutimos no usando el término igual. Una cosa es la dignidad como sustantivo, que es lo que decía Kant. Todos somos dignos acá, todos tenemos la misma dignidad. Y otra cosa es la dignidad como adjetivo. Yo puedo decir que una casa no es digna, o que una situación no es digna de la dignidad de la persona. Entonces puede haber una condición de vida no digna, pero lo que no puede haber es una vida menos digna, porque sería decir que hay humanos que son menos humanos, o menos que humanos. Por lo tanto, no hay vidas de menor valor social, porque son vidas humanas. Llegar a este tipo de leyes es ir más atrás de los derechos humanos, y es aceptar que hay vidas que no deben ser protegidas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, por definición, son los fundamentales, irrenunciables. Eso es un tema de filosofía del derecho. Son irrenunciables. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, Álvaro me dice, Miguel, yo quiero que vos me esclavices, pero yo lo pido libremente. Aunque él me lo pida, yo no lo puedo hacer, porque los derechos humanos me impiden a mí esclavizarlo. Pero él lo pide, no puedo. El derecho a la vida es irrenunciable. Yo me puedo matar, pero nadie puede matarme aunque yo lo pida, porque ese derecho otro no tiene derecho sobre mí. ¿Dónde solo puedo yo matar a alguien y quedar justificado? En defensa propia, porque es vida contra vida, nada más. Y ahí es donde hay una causa de justificación en el derecho que permite, la única, que yo pueda matar a alguien en defensa propia, porque está en juego la vida de uno con la vida de otro. Hasta el catecismo de la Iglesia Católica acepta eso, que puedo matar a uno si está en juego mi propia vida, porque es legítima defensa. Otra cosa es que porque alguien por una situación de vulnerabilidad y sufrimiento pida morir, otro tenga licencia para matarlo. Y de eso es de lo que se trata. Por eso creo yo que en esta cuestión, en materia de derechos humanos, el concepto de dignidad es el que está en juego, porque sería clasificar a personas dignas de vivir y dignas de no vivir. Algunos me dicen, bueno, Miguel, pero no se trata de lo que vos digas, se trata de lo que la persona quiere. Claro, pero si una persona me pide que yo la golpee, la torture, la esclavice o la mate por su dignidad, yo no le puedo hacer eso. Es un límite que yo tengo, que me lo impone el reconocimiento de los derechos humanos, no la religión. El problema es que en los países donde esto es legal, les cuento dos anécdotas y con esto termino. Yo tuve la oportunidad de estudiar el caso belga en profundidad, el caso canadiense y el holandés. Y el caso, por ejemplo, en Holanda, hubo dos casos en 2020 que fueron mediáticos. Es que una chica que había sido violada sistemáticamente en manos de psiquiatra con una depresión profunda, no quería seguir viviendo y pidió la eutanasia al Estado, pero como era menor, los padres tuvieron que consentir y se aprobó y se hizo la eutanasia porque se entendía que tenía un sufrimiento insoportable y la ley establece que si hay un sufrimiento insoportable y la persona no logra salir de eso, si es menor, con permiso de los padres, se le practicó la eutanasia. Este fue un caso bastante conocido, porque ¿por qué unos sí y otros no? Un senador en Canadá argumentó que ¿por qué solo para enfermos terminales? ¿Por qué una persona con discapacidad no puede pedirlo? Porque si es un derecho. Y eso es una cosa que yo le dije a la diputada Lustenberg, por ejemplo, que defiende que es un nuevo derecho. Le digo, pero si es un derecho humano, ¿por qué no es para todos? Si es un derecho humano la eutanasia, ¿por qué no puedo ir yo si me quiero morir a la mutualista a pedir una inyección letal y no tener que comprarme un arma? Si es un derecho humano, debería ser de todo ser humano. No, es solo de cierto tipo de personas en cierto grado de vulnerabilidad. Entonces no es un derecho. Además, objetivamente, no hay ningún pacto internacional de derechos humanos, ninguno, que acepte la eutanasia como derecho. Más bien hay preocupación en voceros de derechos humanos en las Naciones Unidas que dicen los países que la tienen legal están atentando contra derechos fundamentales de personas vulnerables, como pasaba con los experimentos humanos en los años 70 todavía, y cuyos informes llevaron a que no se puede hacer nada sin consentimiento. Por eso hay que atajarse con el consentimiento, pero justo al tipo que tiene presiones emocionales. Y aviso algo, no sé si lo vieron, en el nuevo proyecto de ley la eutanasia es tipificada como muerte natural. Debe ser por el tema de cobrar el seguro de vida, pero de todos modos
De todos modos, ustedes imagínense eso con las presiones emocionales, intereses económicos, abusos. Dale, papi, que tenemos que pagar el colegio a los nenes, podías apurar un poquito, mirá cómo estás. O sea, si somos realistas, sabemos que hoy la ley protege al vulnerable y con el nuevo proyecto de eutanasia esa protección, esa garantía desaparece. Porque además el médico que presenta el informe a la Comisión de Bioética es el mismo que practicó la eutanasia, con lo cual es juez y parte. Yo traigo la eutanasia y después yo presento el informe, que además encima yo leí los informes de las actas, la Academia Nacional de Medicina, FEMI, el Colegio Médico, incluso gente que está a favor de la eutanasia en algunos casos de nuestro colectivo médico. Dijeron, no puede haber una comisión post-mortem, que no lo vas a resucitar si te equivocaste. La comisión tiene que ser previa. No les hicieron caso. La comisión en el proyecto de ley es post-mortem y el argumento que utiliza el diputado Pasquetes es todo muy burocrático, si no. Bueno, pues se trata nada más y nada menos que de la vida. Entonces, claramente, además de la desinformación, hay un cambio en la concepción del derecho, hay un cambio en la concepción de la dignidad humana y un cambio en la concepción de la ética médica. La ley ante la que estamos es un cambio radical para el Uruguay, no un tema secundario, no un tema menor. 25 minutos y por aquí está bien. Gracias. No sé si dejo espacio para preguntas. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al doctor? Allá. Antes que nada, felicitar al expositor por la claridad con que se ha manifestado, que nos ha permitido a todos enriquecernos antes de adoptar una posición. Yo confieso, como hombre de derecho, que tengo dudas, es decir, cuál de las dos soluciones, pero hay una duda que quisiera ver si se puede alertar por parte del disertante. Se puede afirmar rotundamente que los cuidados paliativos eliminan el dolor insoportable, o lo insoportable es algo que valora pura y exclusivamente el paciente. Gracias, buenísima la pregunta. La respuesta la han dado los paliativistas y le digo que sí, los cuidados paliativos de calidad alivian el 100% del dolor físico. Y luego está el sufrimiento existencial de la persona, que cuando llegan pocas horas o días previos a la muerte, está indicado médicamente, con consentimiento del paciente, la sedación que le induce un coma artificial para que no tenga que estar sufriendo previo a la muerte. En el caso del sufrimiento psicológico, emocional. O sea que también hay tratamiento psicológico y farmacológico para aun cuando no haya dolor físico, sí también haya otro tipo de sufrimiento para la persona. También se trata. ¿Eso es sacar del ambiente? Lo que se decía así. Sí. Gracias. Hola. Muchas gracias por su exposición tan clara como Amadeo. Fui médico durante 30 años. Y el problema que teníamos los médicos día a día era resolver si el paciente ya estaba en la etapa final, y si las cosas que podíamos hacer eran simplemente actos sutiles, o sea, que no llevaban a nada y que serían con sufrimiento del paciente. Frente a la ausencia de normativa, quedaba siempre si uno actuaba bien o no estaba actuando en forma normal. El médico, como tú dijiste, desde nuestro juramento hipocrático defendemos la vida,
con el ambiente familiar y a veces con el paciente, porque a veces el paciente no estaba en condiciones o no quería saber cuál era su final. En nuestra sociedad y nuestra forma de ser latina, lo diferenciamos los japoneses, que manejan la muerte de una manera distinta a lo que nosotros nos manejamos. Por eso capaz que los códigos y los enfoques son diferentes de lo que hacen los belgas, los holandeses, los suizos, de lo que somos los latinos, sí, que generalmente tratamos de evitar la palabra muerte. Y hoy estoy viendo mucha ausencia en esta reunión, porque el tema que estamos tocando es la muerte, asistida, no asistida. Entonces, frente a esa ausencia de normativa, siempre me planteé si no era mejor tener una normativa, aunque sea algo sí, laxa, como para tener un marco donde el médico moverse. Por eso yo te estoy planteando, si tú en tu alegato tenés algún proyecto alternativo al de qué, o simplemente querés dejar la cosa buena. Gracias por la pregunta, es muy buena. Yo no soy jurista, no tengo un proyecto alternativo, pero sí tengo una posición alternativa y un camino de solución alternativo que creo. En primer lugar, porque como bien decía doctor, el problema de la adecuación terapéutica, que hoy está mucho mejor instalado, que es hasta dónde seguir, y a veces hay familiares que se enojan porque el médico dice no hay que hacer más nada y la familia es la que insiste, ¿no? Y vos decís, no, yo por respeto al paciente, para no dar tratamientos fútiles, invasivos, que solo le van a provocar sufrimiento, yo tengo que parar acá. Y eso está cada vez más desarrollado en la bioética, en la ética clínica, y hay cada vez más protocolos de acción que se han ido desarrollando por esas carencias. Los expertos en cuidados paliativos tienen protocolos muy claros para este tipo de circunstancias, que ojalá ese paradigma se pueda extender a toda la formación médica y no solo a una especialidad, tanto en el tratamiento del sufrimiento como en los criterios para evaluar al paciente en esas etapas. Eso ya hay protocolos a nivel internacional que se trabajan cada vez más. Por eso yo creo que con esos protocolos asistenciales se mejoraría mucho esos vacíos que siempre hubo. Y creo que se está mejorando, solo que eso no llega a todo el personal de salud. O sea que ahí hay una laguna, pero que para mí no se soluciona con una nueva ley, sino con que estos protocolos se formen a la gente. Ahora, de hecho, la doctora Adriana de la Valle, Ministerio de Salud Pública, nos contaba que está explotando los cursos de cuidados paliativos de médicos, enfermeros, psicólogos, y que no dan abasto en los cursos, y está buenísimo porque este tipo de situaciones, que más personal de salud acceda a estos criterios, que no son criterios empíricos, sino que son criterios éticos, pero que están basados en evidencia empírica. Entonces, bueno, eso creo que tiene solución, sin necesidad de ir por algo más. Luego, creo yo que la ley de voluntades anticipadas no se está aplicando suficientemente y que el 99% de los reclamos de eutanasia se solucionan con una buena aplicación de la ley de voluntades anticipadas, que prevé hasta casos de, como plantea el diputado de Pasquet, casos de cuadriplégicos, personas, y yo tengo que estar 20 años así. Bueno, tú podés desistir de algún soporte y entrar en un proceso de sedación y vas a morir porque tu cuerpo no te va a permitir vivir 20 años sin todo este soporte tecnológico. Por lo tanto, es decir, una aplicación con un buen acompañamiento psicológico de una ley de voluntades anticipadas que ya es vigente, responde a estos problemas. El problema es que no se conoce ni en el personal de salud ni en los pacientes la legislación. Y después, yo diría que si algo hay que cambiar es que la ley de cuidados paliativos, que tiene media sanción, termine en el Senado de aprobarse, se regule, se aplique y hagamos una evaluación de impacto si de verdad hay reclamos de eutanasia, o si con un buen alivio y acompañamiento, porque si no lo hacemos eso primero, vamos a ofrecer la eutanasia a un montón de gente que no tiene la asistencia que merece, a un montón de personal de salud que no sabe qué hacer con pacientes en situaciones agudas. Por eso, yo creo que la solución la tenemos. Un tema de voluntad política, de formación y de regulación de lo que ya está. Porque si no es como querer poner la carreta delante de los bueyes. Para mí me parece que el apuro de la eutanasia es absurdo y es netamente de lobby político, de tener un tema y en agenda y se mueve. Pero 8 países del mundo han hecho esto y no les ha ido bien. Más bien han tenido serios problemas con los casos
de gente que por depresión termina en esta situación. Entonces, el Uruguay, con su tradición solidaria, con su tradición democrática, no podría ir más despacio. La ley de voluntades anticipadas tardó 7, 8 años en discutirse, me contó Washington Abdala el otro día, 7, 8 años en discutirse esa ley, que es bastante nueva. La ley de eutanasia, sacada después de la pandemia, en 2 añitos, sin un debate en profundidad en el sistema de salud, sin un debate en profundidad en la sociedad civil. ¿Es un reclamo social real? Yo creo que no lo es. Y por eso creo que la respuesta la tenemos, no hay que inventar nada nuevo. Álvaro. Hola Miguel, sí, bastante duro todo lo que está diciendo y me permito agradecer la invitación y felicitar a todas las personas que vinieron hoy, que quiere decir que hay ganas de conocer otra posición y de informarse sobre este tema. Recién mencionaste el tema del lobby político. A mí me surge una pregunta. Sabemos que últimamente las cosas que están haciendo atrás hay por poder, por la parte económica, por dinero. Se habló muchísimo en esta pandemia del tema de laboratorios. Me gustaría preguntarle si tenés alguna información de que si adelantar la muerte es más barato, es más caro, si tenés alguna información de un estudio serio de que si cuidándolo pocos meses o mucho más, ¿se entiende? Sí, se entiende. ¿El tema económico influye? A ver, los datos que tengo son 2, gracias Álvaro. Tengo 2 datos. El primero es del Ministerio de Salud Pública. La doctora Adriana de la Valle hizo un análisis muy riguroso sobre cuánto costaría al Uruguay la cobertura total de cuidados paliativos y es impresionante cuánto abarataría al sistema de salud a largo plazo. Digo a largo plazo porque en primera instancia hay que invertir en personal y en capacitación, pero a largo plazo el paciente no sería atendido en sanatorio sino en domicilio, que eso abarataría un montón de costos en esa etapa, además de humanizar mucho más la vida del paciente y su entorno familiar. Segundo, todo lo que tiene que ver con análisis clínicos y un sobregasto de análisis muchas veces por estar en manos de más de un especialista y no de un equipo que coordine la atención holística del paciente, también psicológica, espiritual, asistente social, que es lo que hacen los cuidados paliativos. Es un nuevo paradigma que lo que hace justamente es decir, a largo plazo el sistema de salud se quitaría de encima un montón de gastos innecesarios que solo además ganan en sufrimiento y en costo. Eso en primer lugar. Eso es un trabajo hecho por la doctora Adriana de la Valle, que lo expuso en un webinar que expusimos juntos, y yo aprendo cuando me toca con otros, que digo, qué bueno, tomo nota de acá, muy impresionante, ¿no? Lo que he aprendido en estos 2 años, compartiendo eventos académicos, ha sido mucho. Sobre todo de los paliativistas. Y después sí, Álvaro, hay un tema internacional. Canadá es el país que ha hecho público en su página web, el gobierno, los ahorros por eutanasia. $200 millones al año. Es decir, también es cierto que si no hay buenos cuidados paliativos, nosotros le gastamos al sistema de salud mucha más plata en los últimos 10 años de vida que durante toda la vida. Por lo tanto, es verdad que el adelantar la muerte para algunos países es la opción más barata. La más humana y económica son los cuidados paliativos, o sea que no compiten en realidad en tema de costo. Pero el tema es que si vas por la vía rápida, sí. Claro, esto a algunos les genera una especie de perspectiva conspiranoica, ¿no? De que bueno, vienen por nosotros, ¿no? Pero lo cierto es que sí, que alguien muera en lugar de ser tratado. Pero por eso hay investigaciones. Pero yo por eso creo que prefiero defender la positiva de que la inversión en cuidados paliativos es barata a largo plazo y es la más humana. Muy bien, muchas gracias. Aquí te vamos a entregar un pequeño recuerdo de su charla del día de hoy. Muchas gracias. Un honor, ¿eh? Muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y con esto damos por finalizada la reunión del día de hoy. Los que no tomaron se toman un rico cafecito y será hasta la próxima.